Bueno, jóvenes, ¿alguien se acuerda de las personas que estuvieron presentes? ¿Alguien se acuerda qué fue lo que vimos la última vez? ¿O en qué nos quedamos? Ahorita voy a dar un preámbulo para los que no han entendido de qué se trata esto. ¿Pero alguien se acuerda de lo que nos quedamos? Hay complot, ya no nos dejan ver a escucharlo, profesor. Ah, perdón, jóvenes. Creo que fui yo. ¿Alguien se acuerda en qué nos quedamos la clase pasada? Nada más en qué nos quedamos. Ahorita les voy a volver a explicar y voy a volver a retomar todo lo que estábamos viendo de una manera muy general. Pero, ¿alguien se acuerda en qué nos quedamos? ¿Nadie? Era el tema sobre la forma probatoria. Ok, voy a volver a hablar en términos muy generales qué es lo que estamos platicando. Ok, si estamos hablando de actividad pericial para aquellos que apenas están ingresando al aula, actividad pericial no significa nada más hablar del campo de la materia penal. Hablar de un perito significa hablar de un experto en un arte, en una ciencia, en un oficio, en un trabajo. Y la prueba pericial es un medio probatorio eficaz para acreditar algunos extremos en juicio, ¿ok? De esta manera, tengo que comentarles a ustedes que la prueba pericial es admisible en varias vías, en la vía civil, en la vía laboral, en la vía contenciosa administrativa y por supuesto que sí, en la vía penal también. Tenemos que trabajar muchas cosas en ese semestre, pero para que ustedes entiendan cuáles son los momentos, cuál es la importancia y cuál es la eficacia probatoria de este gran trabajo que hacen los peritos en la legislación positiva mexicana, este curso lo iniciamos justamente hablando de un proceso ordinario civil. Les puse un ejemplo desde el inicio de las sesiones consistente en un proceso ordinario civil, justamente para que ustedes puedan ver en qué momento es que se puede ofrecer, preparar y desahogar la prueba pericial y que ustedes de esta manera pudieran entender cómo se lleva a cabo y qué importancia probatoria tiene esto. Entonces, pues hablábamos de los medios preparatorios a juicio, en principio, y posteriormente, pues terminábamos todo este ejercicio y hablábamos justamente de la etapa probatoria, justamente en las últimas sesiones, después de haber platicado cómo es todo toda esta historia y todo este segmento procedimental, cuál es el camino para llevar a cabo un proceso ordinario civil, que fue lo que pusimos de ejemplo, empezamos a platicar de teoría de la prueba. Repito, para los que necesitan revisar estas sesiones y necesitan saber cómo es un proceso ordinario civil a grandes rasgos, pueden revisar las sesiones, si no, tal vez lo podemos revisar después, justo con entre los nuevos compañeros, ¿ok? Pero ahorita estamos hablando de teoría de la prueba, que es un tema indispensable que tenemos que manejar para saber, para poder comprender dónde se ubica procedimentalmente hablando nuestra prueba pericial, ¿ok? Y la vez pasada comenzamos a platicar qué tipo de pruebas son admisibles en la legislación civil. En el juicio ordinario civil o en la materia civil platicábamos de algunas pruebas. ¿Qué pruebas son admisibles en derecho? Bueno, ¿alguno de ustedes recuerda qué pruebas son admisibles en derecho? ¿Alguien se acuerda? Por ejemplo, en civil podría ser la de genética, ¿no? Por Nolic. Ojo, mi estimado Miguel, para hablar de genética y para hablar de muchas otras disciplinas que no son necesariamente jurídicas, justamente tenemos que hacer uso de la prueba pericial. Repito, un perito es un experto en un arte, en una ciencia, en un oficio, en una profesión. El juez es un abogado, el juez no está obligado a saber de biología, el juez no está obligado a saber de matemáticas, no está obligado a saber de contabilidad. El juez es un profesional del derecho y resuelve sus conflictos con base en el derecho. Pero ¿qué pasa si yo necesito acreditar al juez una prueba médica, como tú bien lo acabas de decir? Una prueba que se llama una prueba en genética forense, así lo podemos llamar, ¿no? Bueno, pues el juez obviamente no va a tener ni idea de lo que está trabajando un experto en materia de genética forense, ¿no? Dice por aquí Elizabeth, la prueba de grafoscopía de audio y de video son algunos ejemplos
de las pruebas periciales, por supuesto que sí. Entonces, si yo le quiero acreditar al juez con base en un estudio, con base en la opinión de un profesionista que sí estudió la cuestión genética, tengo que ofrecer una prueba pericial en materia de genética forense. Si yo, por ejemplo, quiero acreditarle al juez, si una persona firmó un pagaré y se obligó conmigo a pagar la suma de 3 millones de pesos, y al momento de contestar la demanda, el señor dice, no, es que yo no te debo nada, o pongo la excepción de pago porque yo no firmé el documento, esa firma no es mía. ¿Qué tengo que ofrecer yo o qué prueba puedo ofrecer yo en el mundo del derecho para desvirtuar? Pues la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía. ¿Sí me voy dando a entender o no? Sí, profesor, claro que sí. Ok. Entonces, la prueba pericial es tan vasta como ustedes lo quieran imaginar. Hay prueba pericial en audio, en foniatría, en grafoscopía, en documentoscopía, en genética forense, en contabilidad, en finanzas. Depende de lo que ustedes quieran acreditar. Trabajo social, psicología, muchas cosas. Entonces, eso lo vamos a ver, obviamente es la materia del curso, y vamos a ver cuál es la eficacia probatoria de esta prueba pericial, tanto en la materia civil como en la materia administrativa, como en la materia penal, como en la materia mercantil, pero pues primero tenemos que hablar de teoría de la prueba. Y hago esto porque muchos de los compañeros me estaban comentando que en teoría del proceso pues no tuvieron la oportunidad de revisar teoría de la prueba. Tenemos que primero ubicar dónde se encuentra contextualizada esta prueba pericial. Bueno, aprovechando tu comentario, por eso lo estoy retomando para que todos se vayan enganchando. Lick, se le está cortando la comunicación, perdón. ¿Se me está cortando la comunicación? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan claro, jóvenes, o no? ¿Me escuchan bien o no me escuchan? Es importante, muchachos. ¿Me escuchan o no? Ok. Lo último apenas, profesor. Discúlpeme, es que la señal está un poquito complicado. Voy a ver si lo puedo retomar. Deme un segundo. ¿Ahí me escuchan, jóvenes? Fuerte y claro, ahí sí se escucha mejor. Creo que me escuchan un poco mejor, ¿no? Sí. Ok. Ok. Bueno, Vamos a retomar entonces esto. Les comentaba a ustedes entonces de las pruebas. Esta prueba que estamos comentando en este momento se le conoce como una prueba pericial. Lo vamos a anotar aquí, prueba pericial. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de pruebas conocen que existen en la legislación civil vigente o en la legislación en general? Hablamos de la prueba pericial. ¿Qué otras pruebas existen? La confesional. Es correcto. Hablábamos de la prueba confesional. ¿De qué otra prueba platicábamos? La documental, profesor. Interesante. Recuerden ustedes que la prueba documental no se llama prueba documental, se llama prueba instrumental. Ese es el nombre correcto de los instrumentos o de los documentos. Y hay dos tipos de pruebas instrumentales. Están las pruebas instrumentales públicas y están las pruebas instrumentales privadas. ¿Ok? Las pruebas instrumentales públicas son aquellos documentos que son expedidos formalmente por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones. Vamos a pensar en un testimonio notarial, vamos a pensar en un acta del registro civil, vamos a pensar en un acta de defunción, cualquier documento que sea emitido por parte de una autoridad competente, una copia certificada emitido por una autoridad judicial, eso puede ser una instrumental pública. Y cuando hablamos de una prueba instrumental privada, nos vamos a referir justamente a aquellos documentos que son expedidos de manera original, por supuesto, por particulares. Podemos hablar de un contrato, podemos hablar de un pagaré, de un cheque, de una letra de cambio, etcétera. ¿Ok? ¿Hasta aquí les queda claro esto que les estoy comentando o tienen alguna duda? Lick, una pregunta, lo que nos dijo de la instrumental pública, ¿solo se utiliza ese término en
relación al derecho civil o también podría ser en derecho penal. Si tú hablas de instrumentos públicos, digo, es exactamente lo mismo. Lo único que puede variar es que en el código adjetivo o en el código de procedimientos, en vez de llamarle instrumental pública, en algunos códigos le llamen documental pública, pero el nombre correcto es la instrumental pública o instrumental privada. En algunos códigos les llaman instrumental pública, en algunos instrumental privada y en otros documentos públicos o documentos privados. Lo cierto es que el nombre correcto son instrumentos públicos o instrumentos privados. Tan es así que hay una prueba que se llama instrumental de actuaciones. La prueba, y lo voy a anotar ahorita, la prueba instrumental de actuaciones. En la prueba instrumental de actuaciones, ustedes van a acreditar varias cosas, porque la prueba instrumental de actuaciones consiste justamente en todo el expediente, todas y cada una de las constancias del expediente, todas las hojas, todas las actuaciones, todos los escritos que promovió el actor, el demandado, un tercero, el propio juez, un actuario, qué sé yo, todo el expediente completito. Y habla de instrumental de actuaciones. La prueba no dice documental de actuaciones. Un instrumento es considerado como un documento que puede ser público o privado. ¿Ok? ¿Sí me di a entender o no? Medios de prueba. Ok. Sí. Dentro, qué buena opinión, Miguel. Qué buen comentario. Porque sí, medios de prueba, pero dentro de estos medios de prueba, el Código Civil Federal también prevé varias. Hay un capítulo específico para la confesional, hay un capítulo específico para la pericial, hay un capítulo específico para el instrumental de actuaciones, para la prueba presuncional, etcétera. Entonces, sí hablamos de medios de prueba, pero también necesitamos establecer cuáles son las reglas concretas de cada una de ellas. ¿Okay? Es importante lo que has comentado. Bueno, entonces hablamos de la prueba pericial, que también puede ser en balística o dactiloscopía, como dice Elizabeth, psiquiátricas o psicológicas, claro. Esa es la prueba pericial. Hablamos de la prueba confesional, hablamos de la prueba instrumental de actuaciones, hablamos de los instrumentos públicos o privados. ¿Qué otro tipo de pruebas conocen? El reconocimiento o inspección judicial. Es correcto. Reconocimiento. O inspección judicial. El reconocimiento o la inspección judicial. ¿En qué consiste esta prueba? Pues si ustedes quieren acreditar algún hecho, vamos a pensar que una persona posee su casa sin que sea dueño de ella. Se van, como les ponía en su momento el ejemplo, se van de vacaciones y regresando hay otra persona ocupando su casa. ¿Cómo lo van a acreditar? Van a ofrecer esta prueba, esta inspección judicial, y a lo mejor le van a decirle, pues, oye, necesito que se constituya en el domicilio, en mi domicilio personal, el actuario que tiene fe pública, que es un funcionario adscrito, este juzgado tiene fe pública, para que se cerciore con sus propios sentidos de que mi casa está siendo ocupada por una persona ajena al suscrito. Y entonces va el actuario, levanta una razón actuarial y va a poder estar en posibilidades de cerciorarse de que alguien más, que no son ustedes, está ocupando esa casa. ¿Sí está claro o no, jóvenes? Hasta que tienen alguna duda. Ok. Bueno, jóvenes, otra prueba, la prueba testimonial. Vamos a hablar de la prueba testimonial. Y ya también habíamos platicado en las sesiones anteriores en qué momento se puede hablar de la prueba pericial. Recuerden ustedes que hay 5 momentos probatorios, ya vamos a hablar de eso en su momento. Pero aparte de la prueba testimonial, ¿qué otra prueba puede haber? Hablábamos también de fotocopias. Profesor, una pregunta. Sí, adelante. Bueno, yo tengo entendido que la confesional y la testimonial es el mismo término. No, claro que no. Te voy a explicar por qué a continuación. La prueba confesional se ofrece a cargo de las partes involucradas en el juicio, es decir, del actor o del demandado. Actor o demandado, no hay más.
La prueba confesional son una serie de preguntas, sí, por supuesto que sí. De hecho, esas preguntas se les llaman posiciones. Así se les llaman, ¿ok? Tiene una mecánica distinta a la prueba confesional a la prueba testimonial. En principio, las partes involucradas, que eso es importantísimo, las partes involucradas en la prueba testimonial son actor y demandado. Yo como abogado del demandado le voy a hacer al actor una serie de preguntas que se llaman posiciones para acreditar los hechos que yo pretendo probar en juicio. Yo como abogado del demandado le voy a hacer pruebas al actor para acreditar lo mismo, mis extremos en juicio. Platicábamos en alguna sesión anterior que estas preguntas llamadas posiciones deben de llevar algunas formalidades a cabo. Si no se preguntan o si no se plantean conforme a las reglas que establece el propio Código de Procedimientos Civiles, me las van a desechar. En cambio, en el caso de los testigos, hacemos preguntas que no se llaman posiciones, simplemente son preguntas a testigos que son terceros totalmente ajenos a la relación sustancial. Son terceros ajenos a juicio. ¿Por qué está aquí? Pues porque quiero decir lo que me consta. Yo no estoy a favor ni del actor ni del demandado. Yo simplemente vengo a aclarar lo que digo. Y las preguntas en la prueba testimonial tienen que ser tan amplias como se me puedan ocurrir. Entre más hable el testigo y menos hable el abogado, mejor está desarrollada una prueba testimonial. Que las pruebas testimoniales muchas veces, o en algunas ocasiones, no gozan de plena eficacia probatoria, justo porque, número uno, o no les sabemos plantear las preguntas adecuadas al testigo, o número dos, los testigos no responden de manera adecuada. Entonces, esas son las razones por virtud de las cuales, en ocasiones, la prueba testimonial es un poquito más complicado de hacerse valer. ¿Sí me di más o menos a entender o no? Sí, profesor, gracias. Claro que sí. Bueno. A ver, denme un segundo. ¿Ahí me escuchan, jóvenes? Chili. Sí. Gracias. Es que estoy con una conexión un poquito endeble, pero espero que me escuchen. Si no me escuchan, por favor me dicen, porque la conexión parece que no está tan bien, ¿eh? Bueno, estos son los medios probatorios que estábamos platicando. Hay otros medios probatorios que también eran consistentes en fotocopias, videograbaciones o demás medios. A ver, lo pongo, fotocopias. Videograbaciones o demás medios probatorios que la ley puede llegar a admitir. El problema con esto, por ejemplo, si yo exhibo un archivo de audio, que ahorita ya está muy de moda, es que yo grabé la conversación y la conversación aquí la tengo grabada. Sí, el problema está que si tú vas a exhibir un archivo donde viene grabada una conversación, tú tendrías que llevar al juzgado el aparato necesario para reproducir ese audio. ¿Y qué creen que va a pasar? El demandado o la parte contraria puede refutarles esa prueba. A ver, ¿y quién dice que esa es mi voz? ¿Cómo sabes que esa es mi voz? Y entonces van a tener que ofrecer una prueba, ahora sí, pericial en foniatría o en audio, foniatría. ¿Se fijan cómo nos va enriqueciendo el panorama probatorio justamente esta cuestión de la prueba pericial? A ver, entonces el perito especialista en audio y foniatría, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer un estudio pormenorizado desde el punto de vista científico para acreditar justamente si la voz de la persona que está o que aparece en la grabación es concordante o no con la del actor o con la del demandado. Y va a hacer un estudio, por supuesto, porque es un profesionista, ¿ok? Ese es el problema con ese tipo de situaciones. Fotografías. Las fotografías tampoco es que del todo puedan tener un valor probatorio eficaz, sí pueden robustecer alguna prueba, pero pues bueno, bien sabido es por todos nosotros que sobre todo en nuestros días una fotografía puede ser totalmente alterada al momento de ser presentada en juicio. Por eso es que este tipo de pruebas sí están previstas en la ley, pero para que surtan eficacia probatoria tienen que ser robustecidas
o enriquecidas con otro tipo de instrumentos probatorios. ¿Sí me doy a entender o no? ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? Yo, Roberto Carlos Fuertes, al uso de la voz. Adelante. Lick, ponderando este ejercicio que nos está poniendo en el tema de poder hacer la presentación de, por ejemplo, las videograbaciones de las cámaras de videovigilancia del C5 o las de un celular, ahí cómo aplicaría como medio probatorio en el juicio, ya sea civil o penal, por ejemplo. Ahí te va, qué bueno, aquí hay muchas cosas que decir. Qué bueno que hablas de esto. A ver, vamos a hablar primero de la materia civil. Si yo quiero ofrecer una grabación, yo ofrezco la grabación y a lo mejor exhibo la USB al momento de ofrecer mi escrito de inicial de demanda, al momento de exhibir mi escrito inicial de demanda, ya sea la contestación de la demanda o el desahogo de vista de las excepciones y defensas, en ese momento yo podría ofrecer esa prueba y a lo mejor vamos a pensar que está almacenada en una tarjeta de video, y yo ofrezco una bolsita de plástico con la tarjeta de video, o tal vez ofrezca esta prueba, en materia civil estamos hablando, tal vez ofrezca esta prueba en un escrito, aparte ya cuando sale el periodo probatorio, en un escrito independiente donde exclusivamente me aboco a ofrecer pruebas. En este caso ofrezco nada más la tarjetita, y ya está resguardada en el juzgado. Cuando el juez, si es que el juez me llega a admitir esa prueba, me la va a admitir, pero me va a decir que para desahogarla, yo tengo que llevar a la fecha de la audiencia los aparatos o los instrumentos necesarios para poder reproducir esa prueba. Y el día de la audiencia ahí tienes al abogado con su computadora, con sus audífonos, con sus bocinas, y ya. Así es como se ofrece hoy por hoy en nuestros días. Sin embargo, esto es muy deficiente. Aquellos que han litigado, que han tenido la oportunidad de litigar, se darán cuenta que esta práctica, por supuesto que deja en total estado de indefensión, al contrario. Y lo peor es que en la ley no hay ningún precepto legal que establezca algún tipo de regla en favor del contrario. La ley nada más dice, y son 3 o 4 artículos, si tú quieres ofrecer un medio de prueba como este, solamente tienes que comprometerte a llevar al juzgado los aparatos para reproducirlo, punto. Pero bueno, ¿y qué? Entonces el demandado ya se tiene que conformar con lo que dice la grabación, ¿o qué? ¿No tiene derecho de refutar esa grabación? ¿O ya se quedaron así las cosas? ¿O tal vez yo tenía que ofrecer una copia de traslado del documento? ¿Cuál documento? De la tarjeta de video. Tal vez yo lo que tenía que hacer es hacer una copia de esa tarjeta de video y correrle traslado al demandado para que pueda escuchar lo que dice y pueda entenderlo. Porque si no, el día de la audiencia, ¿cómo va a ser? Voy a escuchar y me van a agarrar en estado de indefensión, ¿o cómo está la cosa? Eso no lo aclara el código. Entonces, como verán, por eso es que los jueces en materia civil o mercantil no le atribuyen tanta eficacia probatoria. Esto que dice Roberto es interesante. Por ejemplo, en el caso de la materia penal, las cámaras famosas, estas que captan hechos en la calle. Hace unos meses yo tuve, por ejemplo, un homicidio, así de sencillo, un homicidio en la noche, y se supone que las cámaras que están en la calle tienen que estar grabando todo lo que sucede. ¿Y qué creen que pasa? Lo primero que tienen que hacer con ustedes, en materia penal, ahora sí vamos a cambiar un poquito el chip. Cuando ustedes en materia penal se dan cuenta o caen en el conocimiento de que existe algún hecho posiblemente delictivo, lo primero que tienen que hacer es, pues, acudir al Ministerio Público para levantar una denuncia o querella. Sí, está perfecto. ¿Y luego qué hago? La autoridad investigadora, la Fiscalía o el Ministerio Público, pues va a mandar citar las personas que puedan mandar citar, va a pensar qué tipo de elementos de prueba puede aportar a la carpeta de investigación. Oye, pero a ver, espérame, Ministerio Público, lo cierto es que existe una cámara en la calle que grabó todos los hechos. ¿Y cómo funciona? La víctima o el ofendido o su abogado, de manera verbal, si estamos hablando de una denuncia presentada a través de una comparecencia física, pueden solicitarlo. O si no, si quieres que exista formalmente esta petición, entonces lo que hacemos es hacer un escrito ratificado ante el propio Ministerio Público, ante la propia Fiscalía. Oye, Ministerio Público, por favor pide estas cámaras,
las cámaras que se ubican en tal lugar. ¿Y qué hace el Ministerio Público o el fiscal o la fiscalía? Bueno, pues va a girar un oficio al departamento correspondiente del gobierno para que pongan a disposición del Ministerio Público, las videograbaciones que aparecen en estas cámaras. ¿Y qué creen que contestan estas instituciones que se dedican a almacenar? Híjole, ¿qué cree? Es que nosotros grabamos la información en 5 días, ya no está disponible. ¿Cómo que ya no está disponible? ¿O qué creen? No estaba grabado. Resulta que la cámara no tenía ningún soporte o ningún dispositivo de almacenamiento. No me digas. Entonces ya por tu culpa ya no va a haber medios para integrar mi carpeta de investigación, ¿o cómo? La triste realidad es esta. Lo ideal es que esas cámaras, evidentemente, captaran los momentos adecuados, justamente para que en un momento dado, pues se pueden acreditar este tipo de acontecimientos en una carpeta y posteriormente en un juicio en materia penal. Pero así es como funciona. Vamos a suponer que sí haya una cámara grabada y que sí haya grabado que sí haya una cámara que haya captado los acontecimientos sucedidos, y entonces al momento de contestar el oficio, la autoridad competente responde: aquí está la videograbación, punto. Aquí está la videograbación. ¿Qué vas a hacer con ella? El Ministerio Público va a hacer una actividad que se llama cadena de custodia, va a generar por ahí alguna clave para asignársela al video y va a agregar justamente una descripción y un reporte, además, por parte de la autoridad competente a la carpeta. Evidentemente no puede agregar la grabación a la carpeta, por evidentes razones, pero sí agrega la carpeta al oficio, donde se tiene por contestado, donde se tiene por exhibida la grabación, y además la cadena de custodia, y esa cadena de custodia y esa grabación quedan en resguardo de la autoridad competente para que cuando tengan que analizar esa prueba, pues, si es el caso, el juez penal pues pueda tener acceso a ella. ¿Sí respondí, Carlos? Roberto, perdón, ¿o hay alguna duda? Está bien, Carlos. Sí, gracias, Luis. De hecho, eso es importante porque lo comento en clase, porque ahora los asuntos son tópicos y se manejan en medios de comunicación, obviamente derivado de las videograbaciones, como fue el caso último de este joven que lo asesinan ahí en el Estado de México, y gracias a la videograbación fue como pudieron indagar con el tema. Por eso es el comentario. Sí, es correcto. Esto es uno de los medios probatorios y así es como tendría que funcionar. Desafortunadamente, si les hago el comentario, pues a veces no funciona así. Ustedes como abogados, sobre todo en materia penal y en todas las materias en general, deben de gozar o deben de tener la experiencia, el expertise necesario para saber cuáles son las pruebas de este catálogo que les estoy comentando, cuáles son las pruebas idóneas para acreditar los extremos que ustedes quieren probar en juicio. Es importantísimo esto que les estoy diciendo, porque no todos los medios probatorios, no todas estas pruebas que estamos comentando sirven para lo mismo. Eso es importante. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo un poco burdo. El caso de la usucapión. ¿Alguien sabe qué es la usucapión? Bueno, mejor conocida como la prescripción en la ciudad, ¿no, Lick? Sí, te voy a decir por qué hago esto. Porque en el Estado de México no se llama prescripción adquisitiva, se llama usucapión. Aquí en el Código de la Ciudad de México sí se llama prescripción adquisitiva o prescripción positiva. La usucapión era una figura en Roma que era justamente la adquisición de los derechos por el simple transcurso del tiempo. Pero sí, estás en lo correcto. ¿Y de qué se trata esta figura? De adquirir, obligaciones por el simple paso del tiempo. Ok, les voy a platicar de una manera muy concreta. La prescripción es la pérdida o la adquisición de derechos por el simple transcurso del tiempo. Eso es la prescripción. La pérdida o la adquisición de derechos por el simple transcurso del tiempo. Y hay dos tipos de prescripción: la prescripción positiva y la prescripción negativa. La prescripción positiva o la prescripción negativa. Cuando hablamos de prescripción positiva, estamos hablando de la adquisición de derechos por el simple transcurso del tiempo. Cuando hablamos de prescripción negativa, estamos hablando de la pérdida de derechos
por el simple transcurso del tiempo. Ahora, cuando hablamos de prescripción positiva, adquisitiva, o en el Estado de México, usucapión, ¿a qué se estará refiriendo la ley con esta prescripción positiva? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? Un ejemplo, profesor, podría ser que podemos adquirir a lo mejor un bien inmueble, hablamos de eso, positiva en 5 años. Exacto, eso es perfecto, eso es a lo que yo voy. Lo primero que se nos viene a todos a la mente cuando hablamos de prescripción positiva y a todos nos brillan los ojos, inmuebles. Oiga, licenciado, es que yo me puedo quedar con el inmueble si ya me quedé tanto tiempo viviendo, aunque me lo haya rentado. No, a ver, no empezamos a confundir figuras. Recuerden que los requisitos de la prescripción es que sea pública, que todo mundo sepa que una persona está ocupando ese inmueble, sea pacífica, que no haya existido ningún pleito, ninguna controversia, ningún juicio, que sea continua, que este periodo sea interrumpido. Es decir, la prescripción adquisitiva aquí en el Ciudad de México son 10 años. 10 años vivir en un inmueble o 10 años de ocupar un inmueble de manera interrumpida. ¿Ok? Y además, dice la Corte que debe de ser a título de dueño. Ya sé que no soy el dueño, pero todo el mundo me ubica como titular del inmueble, como dueño. ¿Ok? Imagínense eso. Yo en lo personal, y se los digo con toda la franqueza del mundo, esta figura está totalmente permitida en la legislación civil. Por supuesto que existe, por supuesto que hay jueces que han concedido la prescripción adquisitiva, pero desafortunadamente estamos supeditados a la opinión de un tercero llamado juez. Entonces, si el juez, por azares del destino, amaneció de malas ese día y no quiere tenerles por acreditada alguno de los requisitos, oye, es que esta prescripción no fue continua, saliste del inmueble 2 meses de vacaciones y ya no fue continua, por lo tanto ya no te la concedo. Es total y absolutamente a criterio del juzgador. Por eso no me gusta a mí, yo en lo personal, no estoy diciendo que esté mal el código, ni estoy diciendo que esto no se da en la realidad, porque no, la realidad es que sí se llegan a dar casos, hay muchísimos casos de prescripción documentados, pero lo cierto es que pues está a total arbitrio del juez, así como hay casos que están documentados a favor, hay muchísimos que están documentados en contra, sin ninguna razón jurídica aparente. Entonces, eso a mí como abogado representa no propiciarle una seguridad y una certeza jurídica a mi cliente. Por eso es que a mí no me gusta recomendar estos juicios, pero bueno, se respeta. Yo tengo otro tipo de estrategias, ya será cuestión de otro momento. Pero a ver, yo les pregunto a ustedes, los requisitos para la prescripción adquisitiva son adquirir de manera pública, pacífica, continua, ininterrumpida, a título de dueño. De este catálogo de pruebas, ¿cuáles escogerían ustedes en derecho o cuáles creen que son las idóneas en derecho para acreditar estos requisitos? Para acreditar que la posesión del inmueble fue pública, pacífica, continua, ininterrumpida y a título de dueño. Eso es lo que yo tengo que acreditar para que me concedan una prescripción. ¿Cómo lo acredito? Los escucho, tengan imaginación, muchachos. ¿Qué pruebas de este catálogo que les acabo de mencionar, qué pruebas ofrecerían? Roberto Carlos, al servicio de la voz. ¿Sería a través de los pagos de servicios? El predio, el agua, la luz. Ya yo te diría, a ver, los recibos de servicios, el predio, el agua, la luz, son ineficaces en este tema. Te voy a decir por qué. Y muchas personas lo ofrecen pensando esto. Si yo exhibo, por ejemplo, una boleta predial, yo pagué el predial, yo pagué el agua, yo me pongo mi estampita, ¿no? Bueno, a ver, el pago de servicios por derechos, de derecho por suministro de agua, lo único que acredita es que el inmueble no tiene cargas fiscales en materia de derechos por suministro de agua. Si yo exhibo una boleta predial, pues lo único que acredito en ese sentido es que el inmueble está al corriente en el pago de derechos o en el pago de impuesto predial. Y nada más. El inmueble no tiene cargas fiscales, ni contributivas, ni nada por el estilo. Eso es lo único que podemos acreditar. Sí me doy a entender.
Profesor, si esos documentos se encuentran a mi nombre, ya puede ser, ya los puedo utilizar, ¿no? Son total y absolutamente discrecionales, que es a lo que voy. Son a criterio del juez. Si quieres, por ejemplo, acreditar al juez que adquiriste de manera ininterrumpida y de manera continua, puedes ofrecer recibos de teléfonos de 10 años a tu nombre, puedes ofrecer recibos de predial a tu nombre, pero a ver, vamos a pensar en algo. El predial no va a salir a tu nombre porque tú no eres la propietaria original, por eso estás demandando la prescripción adquisitiva, porque el predial viene a nombre de Juan Pérez, que es el titular del inmueble en registro público. El predial evidentemente no va a venir a tu nombre. Y el agua, quién sabe, porque también en agua te piden que exhibas título de propiedad. Lo que pudieras exhibir en un momento dado sería recibos de teléfonos, de telefonía celular, de telefonía fija, de la luz, eso sí lo puedes hacer. Predial y agua difícilmente, porque van a venir a nombre de otra persona, no se actualiza. Justamente por eso quieres prescribir, para que el inmueble sea tuyo. Ya ven lo que les comento, estos documentos, ese es el primer problema con el que nos enfrentamos en el escritorio. Imagínense que ustedes están redactando una demanda de prescripción adquisitiva y están, como decimos vulgarmente, rebotando las ideas con su socio o con algún abogado. Oye, no ofrezcas esta prueba por esto, no me suena coherente. Debe estar inscrito en el registro público de la propiedad el único dueño. Recuerden ustedes que los inmuebles, no todos, pero los inmuebles, por supuesto que deben estar inscritos en el registro público de la propiedad si están inscritos bajo el régimen de propiedad de los particulares, por supuesto que sí. Pero a ver, lo que yo quiero es que el inmueble sea mío, ese es el meollo del asunto. Y si no es mío, en el registro público de la propiedad va a aparecer un propietario, eso es inminente. Y si no soy yo, va a ser otra persona. Justo por eso estoy haciendo el juicio, para que ya salga mi nombre. Y el predial y el agua van a salir a nombre de la persona que está inscrita en registro. Ese es el tema, ¿no? Entonces, puede ser que ofrezca estos recibos, como diciendo al juez, mira, yo me echo cargo del inmueble. Pero a lo mejor lo único que pueden acreditar es que el inmueble está al corriente de sus contribuciones y que pues está, y que tal vez pagaron, pero de ninguna manera van a acreditar que lo adquirieron de manera pública, pacífica, continua e ininterrumpida y a título de dueño. ¿Sí me explicó? Ese es el tema. ¿Qué otra prueba ofrecerían? ¿Podría ser algún poder o escrituras? ¿Algún instrumento público? Poder, pero ¿poder para qué? Poder notarial donde por ambas partes, queda, vamos, que está a nombre mío. Ok, bueno, te explico. El poder es una declaración unilateral de la voluntad. Yo me obligo ante notario para darte facultades a ti, a Beatriz. Y ya, eso es el poder. En el momento en que tú aceptes esas facultades, yo le doy facultades a Betty para que me represente en juicio, entonces le doy facultades para pleitos y cobranzas. En el momento en que tú aceptas o ejerces esas facultades, si tú ejerces las facultades automáticamente, aceptas tácitamente el poder. Eso quiere decir que pues ya estás otorgando tu consentimiento y el poder deja de ser poder para convertirse en mandato. El mandato es un contrato, una persona llamada mandante le encomienda a otra persona llamada mandataria que ejecute actos jurídicos en su nombre y en su representación, pero solamente es un contrato para representar a alguien pues en algún acto legal, ¿no? Para eso sirve el mandato, o en su caso el poder, y nada más. Entonces, si tú exhibes un mandato o un poder, solamente vas a acreditar que tú tenías pues facultades, ¿no? Para hacer alguna cosa que verse respecto del inmueble, y nada más. Si quedó alguna duda, o está claro, o no. También podríamos presentar la testimonial, ¿no, profesor? Sí, a eso voy. ¿Qué creen? Que hay criterios de la Corte que dicen que la prueba idónea para acreditar prescripción adquisitiva es la prueba testimonial. Y eso, se los digo de manera personal, eso me pone a temblar. ¿Por qué?
por varias cosas. Número uno, pues puedo mandar llamar o puedo ofrecer el testigo que yo tenga ganas, aunque ni siquiera le conste de manera empírica que yo poseo un inmueble, y simplemente lo preparo. O a lo mejor, si hay una persona que verdaderamente le constan los hechos, que le consta que yo vivo ahí de manera pública, pacífica, continua, interrumpida, a lo mejor una vecinita, pero la vecinita se pone nerviosa en el proceso, en la audiencia, y empieza a declarar puras cosas fuera de lugar, y se pone nerviosa, y se queda callada, y dice que sí a lo que no, y no a lo que sí. ¿Y qué creen que vaya a pasar al final? ¿Creen que el juez les vaya a conceder la prescripción? Pues claro que no. Ese es el... No, profesora, ahí sí no nos podría ayudar en nada la testimonial, pero bueno, por eso y tenemos ¿qué es lo que les digo? Porque la prueba testimonial dice la Corte que es una de las pruebas idóneas para acreditar este tipo de figuras justamente. Y si mi testigo declara mal, ¿ya bailé? ¿O qué pasa? ¿Ya me quedé sin inmueble? ¿Ya no prosperó mi acción? Fíjense lo delicado. Entonces, pues sí, yo coincido contigo y la Corte, Eli, coincido contigo. La Corte coincido contigo. La prueba pericial es la prueba idónea. Y si no salen bien las cosas, ese es un tema, ¿no? La prueba pericial, por supuesto que pueden ofrecer documentos públicos o instrumental pública e instrumental privada. Claro que puede, por supuesto, robustecer esto. Les pregunto, ¿en la prescripción adquisitiva se puede ofrecer la prueba confesional? ¿Qué opinan? Sí, también, ¿no? Es confesional. no se te escucha más. Bajo palabra de decir verdad. A ver, dice Miguel por acá, pues hay que preparar bien a los testigos, aunque eso contravenga la misma normativa de la tacha de testigos. Efectivamente, Miguel, pero todo puede pasar. Lo cierto es que los juicios son una experiencia religiosa, personal. No sabemos lo que va a pasar. Si sale bien, a pesar de que ya hemos preparado a los testigos, enhorabuena. Si no sale bien, mala tarde, aunque no estemos haciendo nada malo, de hecho. Y bueno, me dice por ahí Roberto que sí podemos ofrecer la prueba confesional en prescripción. ¿Y por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué la prueba confesional? ¿Quién va a confesar? Sería la confusa del interrogatorio que se da en las partes. Porque cuando ella se va a decir tiempo, modo y lugar, en el momento que se... Eso más bien serían testigos, porque te voy a platicar una cosa. La confesional, como ya lo habíamos señalado, es a cargo del actor o del demandado. El actor es el que está pidiendo la prescripción. ¿Y quién es el demandado? A ver. Vas a ofrecer la prueba confesional a cargo del titular registral que no quieres que comparezca a juicio y que no sabe si está vivo. ¿Sí me doy a entender? Ya desde aquí, Pregunta, ¿la prueba pericial sería un medio de convicción admisible en la usucapión o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿La prueba pericial podrá ser próspera, eficaz en derecho o no? ¿Pericial en qué materia? ¿Se podrá o no se podrá? ¿Qué opinan, muchachos?
pericial, repito, la prueba pericial es un estudio a cargo de un experto en un arte, en una ciencia, en una profesión, en un oficio. ¿Para qué quiero ofrecer o de qué me serviría ofrecer una prueba pericial en una usucapión? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Me servirá o no me servirá para algo? Muchachos, alguien, quien sea. ¿Nadie? ¿A nadie se les ocurre? Pues no, como por qué querría ofrecer una prueba pericial en un proceso de usucapión o de prescripción adquisitiva, no tendrá mucho sentido. Entonces, y fíjense cómo vamos definiendo como abogados qué tipo de medios de convicción tendríamos que ofrecer en cada juicio. En una prescripción a lo mejor puedo ofrecer instrumentales públicas o privadas, consistentes en recibos de pago, folios reales, el folio real del inmueble, a lo mejor alguna copia de algún título de propiedad, a lo mejor recibos de comprobante de domicilio, podemos ofrecer testimoniales, podemos ofrecer la prueba presuncional, que esa no la platicamos, hay una prueba que se llama presuncional, que son presunciones que la ley ofrece, que son derivadas de la ley o son derivadas del hombre, presuncional en su doble aspecto de legal y humana. Esa por lo general siempre la exigimos y se desahoga por su propia y especial naturaleza. Y la prueba instrumental de actuaciones. La prueba instrumental de actuaciones consiste justamente en todo el expediente completito. Si ustedes ofrecen la prueba instrumental de actuaciones, es como si estuvieran ofreciendo como prueba todo el expediente completito del proceso. ¿Sí me doy a entender? Eso también puede servir como medio de convicción. ¿Qué otra prueba se les ocurre ofrecer? ¿Hasta aquí van bien? ¿Tienen alguna duda? Pues, por ejemplo, en el uso de algún predio puede ser el reconocimiento o inspección judicial, ¿no? Que, como mencionaba, algún actuario haga fe de que nosotros estamos haciendo uso de ese predio, que vivimos ahí. Ese es un excelente medio de convicción, que por supuesto que se tendría que ofrecer y se tendría que desahogar. Eso es excelente. Reconocimiento o inspección judicial. Y de hecho sí se ofrece. El problema con esto es que la ofreces y a veces te dicen que sí y que va el actuario a constituirse en el lugar, a acreditar que tú tienes posesión. Y a veces los jueces te dicen, no, no es necesario. Ya me pasó a mí, ya me pasó en alguna ocasión, no, no es necesario. Y a la hora de la hora siempre sí resultaba necesaria. Oye, a ver, espérame, tú me dijiste que, pues que no resultaba necesaria. Y la sentencia, es que como no me cercioré de que estabas ocupando el inmueble, pues no puedo concederte este requisito. Oye, pero si yo te ofrecí la inspección judicial y tienes que ir a la apelación y tienes que ir al amparo y hasta el amparo me lo concedieron. Oye, juez, ¿qué te pasa? El actor sí te exhibió la prueba, sí te la ofreció, perdón, y tú no la admitiste. ¿Cómo por qué, no? Bueno, se retrotrae todo el proceso para hacer la famosa inspección judicial. Va el actuario, levanta una razón actuarial, la ofrece como medio de convicción y se acabó. Y tienes un requisito por acreditado. Pero por supuesto que es una prueba de convicción, es un medio de convicción bastante en derecho. Más o menos así tendría que funcionar. ¿Tienen alguna duda de lo que les he comentado hasta ahorita? Y la prueba pericial. No. Ok, gracias. ¿Alguien sabe cómo? Acuérdense que los 5 momentos probatorios son, primero, anunciar las pruebas. Este primer momento probatorio. Anunciar. 2, ofrecer. Ofrecimiento de pruebas. 3, admisión.
me van a admitir mis pruebas o me las pueden desechar, evidentemente. Después de que me las admiten, algunas pruebas se preparan, preparación. Y después las pruebas se desahogan. Ese es el último momento. Para los que ya tuvieron la oportunidad de estar aquí, ¿cuáles son las únicas pruebas en la legislación mexicana, civil y mercantil, que se tienen que anunciar? ¿Alguien se acuerda? La instrumental y la testimonial, profesor. Es correcto. Instrumental son documentos. Prueba instrumental público-privada. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el escrito inicial de demanda, en la contestación a la demanda o en el desahogo de vista a las excepciones y defensas, desde ese momento yo tengo que exhibir los documentos y relacionarlos con cada uno de mis hechos. Y los testigos, si yo planeo ofrecer pruebas, tengo que anunciar o tengo que mencionar los nombres de mis testigos y sus domicilios en el escrito inicial de demanda, en la contestación o en el desahogo de vista a las excepciones y defensas. Son las únicas dos pruebas que se ofrecen. Y hemos hablado de todas, de casi todas, hasta de careos en la legislación penal anterior ya platicamos, pero no hemos hablado de la prueba pericial, que es lo que nos ocupa. Y esto es muy importante. ¿Alguien sabe cuáles son las reglas? ¿De qué se trata la prueba pericial en materia civil? Si se anuncia, si no se anuncia, qué tienen que hacer los peritos en los juicios orales. ¿Alguien sabe cómo se ofrece y cómo se desahoga una prueba pericial en materia civil? ¿Alguien ha escuchado hablar de esto o se lo imagina? Lo que se les ocurra, niños, no importa. Imaginación, para eso estamos aquí. ¿Qué se les ocurre? ¿En qué casos se ofrecieron? A ver, perdón, Roberto. ¿Cuál es la famosísima prueba reina, la testimonial? Bueno, la prueba reina, o lo que los doctrinarios llaman como la prueba reina, es la confesional, no la prueba pericial. Recuerda que un perito es un experto en un arte, en una ciencia, en un oficio, en una profesión, que vale la pena mencionar a estas alturas del partido que no es lo mismo una ciencia que un arte. El derecho es una ciencia, la biología es una ciencia, la historia es una ciencia, la medicina es una ciencia, la psicología, la psiquiatría, las matemáticas, todas estas son ciencias. La cerrajería no es una ciencia, es un arte, es una disciplina, es un oficio. Y aún así hay peritos en cerrajería. Por eso decimos que el perito es un experto en un arte, en una ciencia, en una profesión. En criminología, pues porque finalmente, si ustedes egresan como criminólogos, si ustedes estudian la carrera de criminología, ustedes van a ser expertos en criminología, van a ser peritos en criminología. Todo depende de qué quieran acreditar en el ámbito penal, por supuesto. Pero a ver, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve la prueba pericial? Algo habíamos hablado de ello. Si yo, por ejemplo, y esto es interesante, en los procesos del orden familiar, vamos a imaginar que yo tengo un procedimiento de filiación, de reconocimiento de paternidad, que son bastante interesantes. Dice el Código Civil para el Distrito Federal que hay ciertas presunciones. Yo puedo presumir que una persona es hijo de otra por la simple exhibición del acta de nacimiento, por acreditar el entroncamiento, porque vive con ellos, porque les dice papá y mamá, porque está inserto a un grupo familiar o a un núcleo familiar, pero es una presunción, se presume que es tu hijo. Pero, es más, el reconocimiento en el registro civil, si tiene mis apellidos en el registro civil, se presume nada más, existe una presunción.
el clásico caso de la mamá que tiene un hijo y que se separa del papá y no quiere que el papá vuelva a saber del niño y se junta con otra persona y esa otra persona se casa con mamá y ese señor reconoce en el registro civil al menor. Eso es una presunción nada más. Se presume que el menor es hijo de ese señor, pero no se sabe, solo es una presunción. ¿Existe algún método probatorio eficaz en derecho para desvirtuar esa presunción? Para acreditar que el niño sí es hijo del otro señor que sí es su papá. ¿Qué opinan? Y me tendrás que hablar bien, ¿no? Ah, claro, pero no puedes ofrecer una prueba así. ¿Qué prueba ofrece, licenciado? El ADN. No, claro que no. ¿Cómo lo ofreces? No puedes ofrecer el ADN. Tienes que ofrecer el estudio, que finalmente eso es lo que siempre ofrecemos, ¿eh? De eso se trata la prueba pericial. Siempre, siempre, siempre va a ser esto. Todo va a versar o todo va a tratar del estudio que va a hacer un profesional, un experto en el área. Porque no voy a exhibir el ADN como medio probatorio, por supuesto que no. Se va a hacer un estudio, un profesional lo va a hacer. ¿Respecto de qué? Ah, sí, sobre el ADN. Entonces, voy a ofrecer una prueba pericial en materia de genética forense. ¿Cómo funciona esto? ¿Alguien sabe cómo se desahogan esas pruebas en materia de genética forense? O sea, podría ser por medio de, no sé, de saliva, cabello, sangre, o estoy mal. Sí, claro, pero ¿cómo se hace en el juzgado? La más cierta es la de sangre. ¿Cómo se hace? Pues obviamente en un laboratorio, como comentaba usted, con alguien que es experto, ¿no? Les voy a explicar cómo funciona Sí. esto. Yo no puedo ofrecer el ADN como medio probatorio. Lo que sí puedo ofrecer es una prueba pericial en materia de genética forense. Lo que estoy ofreciendo al final del día es un dictamen elaborado por un perito. Ustedes como peritos van a tener que concluir en todo momento sus estudios con base en un dictamen. El dictamen es la materia esencial, es la prueba esencial, es el resultado final, es la culminación de todo el trabajo del perito. Un perito que no sabe hacer un dictamen está en la calle, no es perito. Un dictamen es un estudio pormenorizado. El perito tiene que saber hacer un dictamen, un estudio, tiene que saber plasmar en un documento cuál es el rubro del asunto, cuál es el objeto de la prueba pericial, cuáles son los extremos, cuál fue la bibliografía, los métodos empleados, qué preguntas voy a resolver, cómo las voy a resolver, cómo voy a documentar, qué bibliografía voy a usar, cómo le explico al juez como experto para que el juez que no es experto me entienda, porque ustedes pueden llamar al mejor perito del mundo, a la persona más capaz, el mejor de los mejores, pero si no tiene el vocablo necesario o no tiene el tacto para explicar en el documento de manera idónea, pues eso en nada es lo mismo, ¿eh? El juez lo va a leer y va a decir, no lo entiendo. Y eso se da sobre todo con periciales en materia médica. Los médicos creen que los jueces son doctores y grave error. Por eso que los periciales o los dictámenes en materia médica hay que leerlos 50 veces. Porque al rato como abogado uno tiene que saber psicología, finanzas, economía, medicina, y no, señores. O sea, sí está padre que lo sepan, ¿no? Pero no están obligados. Como abogados tienen que revisar el dictamen. Oye, perito, no seas así, ¿qué es hemodiálisis? El juez no es médico, explícale qué es hemodiálisis. Oye, por favor, explícale qué es un trastorno de bilateralidad al juez, explícale qué es un trastorno obsesivo compulsivo, explícale qué es la demencia. Oye, pues el juez no sabe. ¿Sí me explico o no me explico? Entonces, fíjense cómo es, esto es muy importante. La prueba pericial no
es una prueba que se tenga que anunciar. Es lo primero que tenemos que decir. Acuérdense que cuando hablábamos del proceso ordinario civil, comentábamos que todo empieza con un escrito inicial de demanda. Esa demanda la van a ingresar en la oficina de partes común y estamos hablando de un proceso ordinario civil. Después les van a asignar juzgados. La demanda se le pueden admitir, prevenir o desechar. Si se la admiten, tienen que emplazar o llamar al juicio al contrario. Y después el contrario va a tener un plazo para contestar la demanda. Y después al actor le van a dar un plazo para contrarreplicar la demanda, un desahogo de vista con excepciones y defensas. Ahí se cierra la litis. Después se abre un plazo para la conciliación, a ver si pueden arreglarse o no. Si no se pueden arreglar, se abre la etapa probatoria y ahí nos quedamos. Etapa probatoria. Cuando el juez aprueba el juicio, cada una de las partes tiene que ofrecer escritos de prueba. Y allí es cuando tienen, señores, que ofrecer la prueba pericial, cuando se ve el periodo prueba. Escrito de pruebas, con fundamento en el artículo tal del Código de Comercio, vengo a ofrecer las siguientes pruebas. Número 1, la prueba instrumental de actuaciones. Número 2, la prueba instrumental pública consistente en el acta de nacimiento. Recuerden que cada prueba tienen que relacionarla con alguno de los hechos de su demanda, de su contestación a la demanda o de su estado de vista a la sentencia. Si no, se las van a desechar. Y además tienen que explicarle al juez qué pretenden acreditar con esa prueba. Esta prueba se relaciona con los hechos 1 y 2 de mi escrito inicial de demanda. Con esta prueba se pretende acreditar la relación de parentesco que tengo con el menor Iván Medina. ¿Ok? Bueno, la prueba pericial, ¿cómo se ofrece? Número 1, romano, punto y guión. Ofrezco la prueba pericial y tienen que saber en materia de qué. Ofrezco la prueba pericial en materia de genética forense. Ah, muy bien. ¿Qué más tienen que poner? Fíjese todo lo que tienen que poner. Primero tienen que decir que ofrecen la prueba pericial. Después tienen que establecer o señalar claramente qué tipo de prueba pericial. Ofrezco la prueba pericial en materia de genética forense. Padrísimo. ¿Qué más? A ver, pues, ¿quién va a ser tu perito? Tienen que mencionarlo desde aquí, Ahorita es el momento para que digan quién. Están ofreciendo pruebas. Ofrezco la prueba pericial en materia de genética forense a cargo del doctor Tomás Molina. A cargo del doctor Tomás Molina. Perfecto. Además, tienen que señalar el número de cédula profesional. El número de cédula profesional del perito. ¿Ok? Además, tienen que ofrecer o tienen que mencionar el domicilio. Tienen que mencionar el domicilio del perito. Fíjense cómo va. Ofrezco la prueba pericial en materia de genética forense a cargo del doctor Tomás Lozano, quien tiene el número de cédula profesional 5732-924, quien tiene su domicilio en Río Nilo número 88, Alcaldía Cuauhtémoc. Ok, ya señalaron todo eso. ¿Y qué más? Después de eso, como en toda prueba pericial, ustedes tienen que señalar o tienen que relacionar esta prueba con los hechos que pretenden probar. Ofrezco la prueba pericial para acreditar todo aquello que mencioné en el hecho 1, con el objeto de acreditar la relación de parentesco entre el menor y yo, tal y como se relaciona en el hecho 1 del escrito inicial de demanda. ¿Ok? Esto también es importante. ¿Qué pretenden acreditar con la prueba pericial? ¿Qué creen? Además tienen que ofrecer un cuestionario, porque el perito es experto en medicina forense, o es experto en genética forense, pero no es adivino. Él no sabe qué es lo que ustedes quieren acreditar en juicio.
y el abogado es el que tiene que verse inteligentísimo. En ocasiones, y eso se los comento al margen, muchas veces los abogados le preguntamos, somos los que les preguntamos a los propios peritos, oye, ¿sabes qué? Yo quiero acreditar esto. Mejor tú dime, ¿qué te pregunto? Porque lo que le pregunto es lo que va a responder. Se tiene que ofrecer un cuestionario. Ahí mismo, cuando ofrezco la prueba pericial en materia de genética forense, con el objeto de que responda a los siguientes cuestionamientos y emita un dictamen. Cuestionario número 1. Que diga el perito qué método va a utilizar para examinar al menor tal. Que diga el perito qué métodos existen científicamente hablando para acreditar la relación de entroncamiento. Que diga el perito en qué consiste la prueba en materia de genética forense. Que diga el perito qué método va a emplear para analizar genéticamente la sangre o desde el punto de vista de su estructura molecular, la sangre del menor. Que diga el perito si también es necesario una prueba de sangre del papá. Que diga el perito si también es, y al final, que diga el perito si genéticamente el menor tal es concordante con el señor tal, que es aparentemente su progenitor. Finalmente, que el perito exponga cuáles son los métodos empleados, qué mecanismos, qué métodos utilizó o qué técnicas utilizó para concluir. Si me doy a entender, ustedes le dan el parámetro al perito, el perito no va a adivinar, el perito sabe de matemáticas, de economía, de medicina, pero no sabe de derecho. Ustedes como abogados, y esto ya no es, esto ni siquiera es tan jurídico, esto ya es una cuestión de iniciativa, de, si ustedes quieren, de práctica, de pensamiento, de lógica. Ustedes le tienen que dar el parámetro al perito. Y si ustedes saben todo el García Maínez de memoria, si ustedes se saben el libro que quieran de memoria, pero no saben qué preguntarle al perito, van a perder, jóvenes, van a perder. Por eso es que es tan importante este cuestionario. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Yo tengo un cuestionamiento, profesor. Sí. En cuanto nos mencionaba, en cuanto al dictamen que hace el perito, el documento, ¿hay algún machote o qué características debe de tener este dictamen? ¿Lo nombra alguna normativa? Excelente pregunta. Esto es algo que a mí justamente es una actividad que a mí me gusta encomendarle a mis alumnos, para que vean cómo se va haciendo un dictamen. Al igual que con las demandas, no hay una fórmula específica para que podamos elaborar un dictamen. Lo cierto es que un dictamen, alguien que se llama ser científico o alguien que se llama experto de alguna materia, tendría que saber cuáles son los elementos que debe de llevar un dictamen. El chiste es que el estudio que haga el experto convenza al juez, ¿ok? A ver, lo lógico, si yo voy a hacer un estudio en materia de genética forense, yo dejen como abogado, como, pues no sé, como bachiller, porque esto lo ven en bachillerato, ¿no? Si yo sé que es una rama médica, biológica, sé que eso se estudia desde el punto de vista científico. Entonces, el perito seguramente va a utilizar el método el punto de vista científico. El perito tiene que señalar en qué bibliografía se va a basar. A lo mejor expone gráficas, a lo mejor expone radicales de la sangre, a lo mejor las preguntas, y además hay peritos que es más, así, a rajatabla, hay peritos que nada más responden las preguntas, y pues ahí sí me quieres creer, y pues no, en realidad no. ¿Cómo vas a sustentar tu estudio? Pues a lo mejor con una prueba, a lo mejor con una gráfica, a lo mejor con bibliografía, a lo mejor con una explicación, a lo mejor explico la metodología, ¿sí me doy a entender? Ese es el meollo. Ustedes tendrían que hacerlo de esa manera. Si yo no explico la metodología adecuadamente, pues seguramente no voy a producir convicción. Si tienen interés, hay dictámenes que los ofrecen en 5 hojas y ustedes sabrán si están bien o mal, ya las tendrán que leer. Los abogados tenemos que leerlo. Si yo como abogado estoy ofreciendo la pericial y leo el dictamen y son 5 hojas y no me convencen, oye, perito, te estoy pagando y te estoy pidiendo que hagas un estudio, asumo que eres un profesional. Imagínense una prueba en materia de psicología a cargo de un menor, donde se llevó a cabo una entrevista. A lo mejor el psicólogo lo que va a hacer, o la psicóloga,
es desarrollar, plasmar, transcribir la entrevista y luego pues, poner conclusiones. Esa es otra materia. Un dictamen en materia de trabajo social, la trabajadora social va a exponer fotos. A lo mejor lo que queríamos acreditar ahí es la calidad de vida de un papá que tiene que dar pensión. El papá dice que gana 5,000 pesos, pero resulta que el papá tiene un Audi A8 y vive en las lomas y tiene en su casa 250 focos y fotos, y les agregamos el dictamen. Yo creo que eso sí va a producir convicción en el juez. Pues este señor no está diciendo la verdad, la pensión es de tanto. En materia de genética forense hay ciertos indicadores. Generalmente, ahorita les explico cómo es, se toman muestras de sangre, tanto del papá como del menor. Llevan una tarjetita, le pican el dedito al menor, le pican el dedo al papá y plasman las huellas digitales en una tarjeta, se la llevan al laboratorio y generalmente ya el laboratorio expone conclusiones. Con gráficas expone qué tan concordante es. Es prácticamente imposible que una prueba genética sea concordante al 100%. Eso es imposible. Pero si sale que son concordantes al 98, 99%, ¿ustedes qué creen que pase? Pues evidentemente su padre. Si salen que es concordante el 50%, pues por supuesto que no es su papá. Eso es evidente, ¿ok? Y el perito al final tiene que emitir una conclusión. Si es, no es. Entonces, si quieren y si tienen interés, porque eso es muy importante, lo que está comentando Miguel, les subo al Classroom, que también es parte de esto. En algún momento les voy a subir al Classroom alguna prueba pericial para que vean más o menos cómo se estructura. Tengo por ahí la primera que se me viene a la mente, una en finanzas, pero es un auténtico bloque, porque son una serie de proyecciones. Podemos exhibir, déjame ver si tengo por ahí alguna en materia de genética forense, balística, qué sé yo. En algún momento se las voy a subir para que vean cómo se estructura. No es que exista un machote, repito, pero el profesional debe de saber, si me doy a entender o no. Y profesor, la autoridad judicial ya en un juicio hablando, ellos pueden promover o peticionar hacer alguna pericial en particular. ¿Sí se puede? A eso voy justamente. El juez siempre va a tener la facultad, y así se llama, de mejor proveer. Lo voy a anotar aquí. Es una situación que se tiene que acreditar sí o sí. El juez tiene la facultad como autoridad para pedir los medios de convicción que él estime necesarios en derecho. Desafortunadamente lo hacen una de cada 50 o 100 veces, pero de que lo puede hacer, perfectamente. Pero la prueba pericial no necesita de esto, ahorita les voy a explicar por qué, porque es una prueba colegiada. Ahorita verán por qué. Vamos a decir que yo ofrezco mi cuestionario, y entonces ya ofrecí en mi escrito de pruebas la prueba pericial. Sí la ofreciste con todos los requisitos, qué maravilloso, abogado. Te admito a trámite, en la segunda etapa, admisión, te admito a trámite tu prueba pericial en materia de genética forense. ¿Y qué tiene que pasar? Esta prueba en especial tiene cosas que se tienen que preparar. Esta prueba sí se tiene que preparar, sin lugar a dudas. Si me la admiten, el perito va a tener un plazo, dependiendo del proceso, de 3 o de 5 días. Fíjense, a que me arrope rapidísimo. El perito tiene un plazo de 3 a 5 días para ir a ratificar y para ir a aceptar nombramiento, ¿ok? Tiene que exhibir copia certificada u original de su cédula profesional y tiene que decir, sí tengo los conocimientos necesarios, por supuesto que los tengo, bajo protesta de decir verdad, y además sí acepto ser el perito. Dependiendo de la prueba pericial, se puede organizar la mecánica. El abogado o el propio perito pueden solicitarle al juez las diligencias que necesiten para llevar a cabo su estudio. Oye, juez, fíjate que yo soy perito en materia de genética forense. Necesito tomar una prueba de muestra del papá y del menor. Por favor, fíjame una fecha de audiencia de acuerdo a la hora y las labores de este juzgado para que venga papá, para que venga el niño y les tome una muestra de sangre y me vaya. ¿Ok? Y el juez va a fijar esa fecha de audiencia. ¿Ok? Tiene que ser dentro del periodo probatorio. Si las partes no se presentan o pasa algo, se puede pedir una ampliación del periodo probatorio, sobre todo mercantil. ¿Ok? Bueno, entonces,
vamos a decir que el juez dice, sí, perito, cómo no, se señala tal día para la toma de sangre. Va el papá, va el hijo, les pica, se lleva los cartoncitos, los anuncia en el analiza en el laboratorio, y el juez, a partir de esa diligencia, y si no necesita la diligencia, a partir de la aceptación y protesta al cargo del perito, tiene por lo general un plazo de 15 días para rendir su dictamen. Ahora sí, el juez tiene que rendir su dictamen. Después de rendir el dictamen, no basta con rendirlo, el dictamen. Pues el dictamen. Tiene que todavía ir al juzgado y ratificar el dictamen. Ya está rendido, sí, pero yo no sé. Yo como juez, a mí quién me dice que no falsificaron la firma. Ven físicamente al juzgado y en una comparecencia dime que si eres tú el que firmaste. Sí, sí fui yo, pues. Órale, pues. Se tiene por rendido el dictamen. ¿Pero qué creen? El contrario también tiene derechos. La clase siguiente vamos a analizar por qué la prueba pericial es una prueba colegiada. Porque también el contrario puede adicionar el cuestionamiento. Cuando yo ofrezco una prueba pericial, no me la van a admitir en ese momento. Si yo ofrezco una prueba pericial con todos los requisitos, lo primero que va a hacer el juez es darle vista al demandado a la parte contraria por 3 días. Oye, fulanito, la parte actora ofreció un dictamen. Tienes 3 días para manifestar lo que tu derecho convenga. Y esos 3 días pueden ustedes decir, como contrarios, si la prueba es pertinente o no, si ustedes estiman que es pertinente o no, o si quieren adicionar el cuestionario. Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos el día de hoy? No. Ok. No se te escuchó muy bien, Roberto, pero entiendo que no hay ninguna duda. Agradezco mucho su atención. Muchachos, ya estamos ahora sí en el curso formal. Si pueden comentarle a sus compañeros, a los que sí están en lista y a los que quieran unirse adelante, que nos vemos entonces en la próxima clase, que tendría que ser, ahora sí, el día jueves quedamos de 11 a 1 de la tarde. Agradezco su atención y los vemos la próxima clase. Muchas gracias. Gracias, profesor.